Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Subí un video haciendo 21 predicciones, 21 cosas que van a pasar en el siglo XXI, en donde dije que creo que África va a prosperar de modo considerable y probablemente en la segunda mitad de este siglo haya gente que migre de Europa a África por razones económicas. Me dijeron que eso es una completa locura y esto motivó una apuesta. Yo afirmo que para el 2050 el Producto Bruto Interno de Mali va a ser de al menos $10.000 per cápita y el PBI de Etiopía y Kenia van a ser ambos de al menos $15.000 per cápita. Esta apuesta se hizo siendo la cotización del oro de $1.855 la onza. Esta es la cotización del dólar en el momento de hacer la apuesta, porque obviamente va a haber inflación en los próximos 27 años. La apuesta es una pizza napolitana y 2 cervezas, que probablemente nos comamos en África, si yo tengo razón. Queda hecha la apuesta, dado que teníamos que hacerlo en algo que quede subido en la nube, por eso lo comento en este video. Suerte. Me dicen, ¿por qué para el día del narigón subí foto de ñatos? ¿Cómo ñato? ¿Cómo se atreve? Los narigones trans son también narigones, fóbico, discriminador. Eh, Me preguntan, ¿qué es una ideología identitaria? ¿Cuáles son sus características y por qué están tan extendidas en el mundo de hoy? Bueno, una ideología identitaria es una ideología para la cual el grupo demográfico al que pertenece una persona es el asunto central de la política. La cuestión central de la política es el grupo demográfico al que pertenece la persona. Su raza, su sexo, su religión a veces, su lugar de nacimiento, existen tanto por derecha como por izquierda. Las características que comparten todas las ideologías identitarias porque se siguen del mismo concepto son: una, la visión de la guerra como el estado esencial de la humanidad, la lucha como la condición que existe de por sí. La paz es una tregua, la paz es una interrupción de la guerra esencial. La guerra no es una interrupción del orden de paz. Esto es así porque ninguna ideología identitaria acepta ningún principio moral o religioso universal y por lo tanto no puede nunca existir una verdadera paz entre grupos demográficos. Lo más que puede haber es una tregua, un cese temporal de las hostilidades por una cuestión estratégica. Pero la condición esencial de todo grupo demográfico es la guerra, según las ideologías identitarias. Repito, tanto las de izquierda como las de derecha. O las de centro, que también las hubo. Dos, toda ideología identitaria es radicalmente antidemocrática porque ve a la democracia o bien como una forma de opresión del grupo, el gobierno de la mayoría. El grupo demográfico mayoritario oprime a los grupos minoritarios a través del sistema democrático, porque como la cuestión básica, la cuestión fundamental de la política es el grupo demográfico, todo grupo demográfico va a usar su peso, su número, para imponer medidas explotadoras contra los grupos demográficos rivales. O bien porque considera que algún grupo demográfico astuto que ha logrado infiltrar los mecanismos del poder es quien realmente controla los resultados de las elecciones y el sistema electoral es una farsa. La primera forma de rechazar la democracia es más propia de la izquierda, la otra es más propia de la derecha. El poder blanco y la conspiración judía son los ejemplos típicos de esta. En cualquier caso, toda ideología identitaria rechaza radicalmente el sistema democrático.
Y tercero, toda ideología identitaria tiende a formar grupos que funcionan como sectas ocultos. Y esto es inevitable dado su ausencia de valores universales, pero al mismo tiempo la necesidad que tiene todo grupo político de definirse por un ideal. Porque, ok, ¿y ustedes qué quieren? ¿Cuál es el fin de su partido? Entonces, queremos la libertad, queremos la igualdad, cualquier cosa, pero en realidad no creen en nada, porque cualquier ideal es un valor universal y toda ideología identitaria rechaza la existencia de valores universales. Entonces, ese ideal, ese grito, esa consigna funciona como el discurso para afuera típico de toda secta, que es el discurso que se predica pero no lo cree nadie. O sea, tiende a formar, por su misma naturaleza, tiende a formar grupos sectarios, grupos que tienen una doctrina para afuera y otra doctrina interna. ¿Por qué en nuestros días están tan extendidas? Probablemente haya más de una razón. Yo creo que una muy importante es la degradación de la verdadera identidad. La falta de estas identidades parasitarias que inventan las ideologías identitarias no son verdaderas identidades. Vos no sos tu grupo demográfico. Vos no sos, no te definís por ser mujer, por ser descendiente de aborígenes wichi. Eso no te define. La falta de una verdadera identidad lleva a adoptar estas identidades. Yo creo que eso es la pérdida de los sentimientos nacionales, la pérdida de los sentimientos religiosos, la degradación de las familias. Eso lleva a que las personas de hoy sientan que no tienen una verdadera identidad. Y, y esta falta de una verdadera identidad se llena con estas identidades de bromas inventadas por una ideología. Yo creo que esa es la cuestión de fondo. Por eso están tan espantosamente extendidas en nuestros días, que algunas tienen más mala prensa que otras. Yo creo que son todas igualmente nefastas, son todas igualmente peligrosas. Las que se creyeron en su momento, sí, bueno, esto es una ideología identitaria, pero esta no molesta a nadie, esta es inofensiva, simplemente hubo que darle tiempo. Simplemente hubo que darles tiempo. El feminismo es el ejemplo más obvio. En la segunda mitad desde 1945 en adelante, se publicaron cientos de escritos de sociología, antropología, psicología, filosofía, tratando de definir las características fundamentales del régimen nazi. Invariablemente todos esos tipos, cuando se ponían, bueno, ¿qué otros grupos se tienen estas mismas características? Invariablemente todos se llevaban por delante el feminismo. Ups, mira vos, esto era una ideología del mismo tipo. Y invariablemente hacían una excepción. Sí, bueno, el feminismo sí es una ideología del mismo tipo que el nazismo, pero es algo bueno, es una cosa, esto sí es distinto, es inofensiva. Todo eso demostró ser falso. Las que parecen inofensivas, denle tiempo. Todas son igualmente nefastas, esas ideologías. Me dicen, si hay ciudades de fantasía basadas en lugares reales, ¿existe lo contrario, ciudades reales basadas en lugares de fantasía? Sí, por ejemplo, sin contar los parques temáticos de nuevo, que son una cosa rara porque son reales y son fantásticas al mismo tiempo, los parques temáticos. Y hay más parques temáticos de lo que se suele creer. Muchos lugares que no se llaman parques temáticos son parques temáticos. Existe en Singapur la ciudad de Shangri-La, por ejemplo, que creo que es una pequeña ciudad turística, no sé a qué se dedican. Que es curioso porque Shangri-La a su vez está basado en un lugar real, o sea,
Hay un pueblito en el medio de la nada en Nepal llamado Lomantang que dio origen a la leyenda de la ciudad de Shangri-La, y a su vez la leyenda de Shangri-La dio lugar, dio, no, dio, dio su nombre a un lugar real. Es muy extraño esto. Em, y bueno, y el ejemplo, me parece el ejemplo más obvio de lo que usted dice es Bagdad. Bagdad, aunque después hubo que adaptarse a la realidad, la idea original es que fuese literalmente el paraíso en la tierra. La ciudad de Bagdad se construyó en el medio de la nada porque por cuestiones estratégicas, económicas y militares dijeron, alguien dijo, vio un mapa y dijo, nos conviene tener la capital del imperio acá. Era el mismísimo medio de la nada. Las calles se trazaron con piolines en el medio del campo. Y, y esa ciudad se diseñó originalmente siguiendo la descripción del paraíso en el Corán. Perdón si me está oyendo algún musulmán que me refiera al paraíso del Corán como, como un lugar de fantasía. Pero bueno, eso es lo que lo considero. Eh, y bueno, después la ciudad creció más allá de los límites y los jardines, que lo que iban a ser jardines se tuvo que lotear y convertir en casas, pero hubo que adaptarse al mundo real. Pero originalmente Bagdad iba a ser iba a ser el paraíso como lo describe el Corán. Eh, Me dicen que usó el manifiesto narigonista en un curso obligatorio de género alguien y ahora se ha hecho odiar por los profesores y por los que van ahí. Bien hecho. Hay que hacerse odiar por las personas correctas. Usted está bien orientado. Nunca entendí ese elogio de... Se suele oír en los velorios esto. Era un hombre amado por todos y no odiado por nadie. Debía ser un tipo que iba para donde soplaba el viento, entonces. ¿Cuál es el...? Nunca entendí cuál se supone que es el mérito de no ser odiado por nadie. Si vos abolís la esclavitud en tu país, bueno, muy probablemente provoques una guerra donde va a morir mucha gente. Eh, Muy probablemente algún hijo de un terrateniente arruinado por la abolición de la esclavitud probablemente te meta un plomo y 150 años después de muerto vayan Antifa y sus monos amaestrados a tirar abajo tus estatuas. O sea, hacerte odiar, porque que los hijos de puta te odien es el indicio más claro de que hiciste algo bien con tu vida. Eh, hay, hay que, hay que hacerse odiar por las personas correctas. No. Que lo odien gente despreciable no es algo que le tiene que preocupar, es algo de lo que usted tiene que estar orgulloso. Es un indicio, es un indicio de que está por buen camino. Um, Me preguntan si sé algo de fotos que ha tomado el telescopio James Webb de galaxias supermasivas que se suponía que no existían. Sí, ha fotografiado varias cosas raras el James Webb que se suponía que no existían. Eh, También esto ha sido muy exagerado, la importancia real que tiene por los divulgadores para obtener títulos de clickbait. Eh, ¿Ponen en duda la foto del James Webb, la teoría del Big Bang? Respuesta no. No, no ha fotografiado nada tan raro. Eh, y para empezar, nos estamos olvidando de que no tenemos idea de qué está hecho el 95% del universo. No sabemos qué son la materia oscura, no sabemos qué son la energía oscura. Oscura no quiere decir que es color carbón como en Futurama. Oscura quiere decir que no tenemos la más puta idea de qué es la materia oscura. Eh, o sea, cualquier anomalía de una galaxia un poco más antigua, un poco más grande de lo que se suponía. Ah, bueno. Comparado con otras anomalías que hay en la astronomía, en la astrofísica de hoy, es nada. Eso. Eh,
Me dicen si tener una versión live action de La Sirenita no funciona, no me creo que están abajo del agua. ¿Por qué funcionó en Aquaman? No funcionó conmigo. Yo en ningún momento me pude creer que eso era el fondo del mar, lo que aparece en Aquaman. Lo vi como si fuera otro planeta con poca gravedad. En ningún momento me creí que eso era el fondo del mar. O sea, no funcionó conmigo. Me pasan un video de propaganda sobre los conflictos entre Argentina y Chile. Sí, hay que estar atento a esto. Esto es lo que viene. En los próximos meses o años, los medios de propaganda masivos, los mass media, van a empezar a bombardearnos con propaganda para crear divisiones entre Argentina y Chile. En Argentina sobre el peligro que representa Chile, qué malo que son los chilenos, y en Chile sobre el peligro que representa la Argentina y qué malo que somos los argentinos. ¿Por qué? Porque está en discusión resolver de modo definitivo el, el tema de la Antártida y las potencias europeas, sobre todo el Reino Unido, se quieren quedar con la península antártica. Entonces quieren hacer lo que hicieron con Uruguay, lo que hicieron con la banda oriental del Uruguay. Quieren provocar una guerra entre dos países sudamericanos para después los que provocaron la guerra presentarse como los mediadores que vienen a ofrecer una solución de paz. Y en esa solución de paz se van a quedar ellos con la Antártida. Como parte de ese proceso de paz, como bueno, esto es un sacrificio que hay que hacer para lograr la paz. No hay que ser tan estúpidos. O sea, la teoría del problema, la reacción y la solución. Eh, no hay que ser tan estúpidos, no hay que entrar en ese juego. No hay que ser tan estúpidos, no hay que entrar en ese juego. Porque eso es lo que viene. Incluso ya están tirando las primeras semillas de esa propaganda para crear divisiones entre países que no tenemos ninguna razón para tener una hostilidad. Una hostilidad fomentada por enemigos comunes, que sí tenemos enemigos comunes. Me dicen cuál es la definición cómo defino el nacionalismo. El nacionalismo es la ideología que dice que las mismas leyes no son buenas para todos los pueblos. Por lo tanto, conviene que existan distintos estados con sus propias leyes. Y estos estados pueden formar ligas, alianzas, etcétera, o superestados, estados federales, pero es bueno que exista más de un estado. Es la doctrina opuesta al cosmopolitismo, a la idea de que tiene que existir un solo estado mundial. En la política de hoy hay un partido que falta. Hay un partido que falta. Tenemos nacionalistas oligárquicos, tenemos un cosmopolitismo oligarca, que es el principal, y tenemos nacionalismos populares. Pero no tenemos un cosmopolitismo popular. Tenemos organizaciones como la World Trade Organization, como el World Economic Forum y otra gente tan simpática como esos, como el grupo Bilderberg. Tenemos estos grupos oligárquicos de globalistas oligárquicos, pero no tenemos un partido globalista democrático. No existe un partido que diga necesitamos una democracia global, necesitamos un estado global, necesitamos formar alguna clase de gobierno planetario democrático, regido por el sistema un hombre, un voto. Ese partido simplemente no existe en la política actual. Y es un enorme
un enorme hueco, una enorme ausencia, porque ese partido tendría que ser el aliado natural de los nacionalismos populares. Entonces tenemos partidos nacionalistas que creen que lo único que importa es su país, no están preocupados por la política internacional, y tenemos nacionalistas oligarcas que creen que lo único que importa es su país, pero están en contra del sistema democrático, y esos tipos tienen como aliados naturales a los oligarcas globales, organizaciones como el World Economic Forum. Entonces tenemos a un grupo organizado globalmente combatiendo a grupos atomizados que no son completamente insolidarios unos con otros. Eso es una receta garantizada para la derrota. En la política actual, hay un partido que falta. Hay un partido que falta. Y este es un problema sumamente grave y que no lo está viendo casi nadie. Tiene que existir un movimiento, aunque sea, me dieran, es utópico, un partido democrático global, valga, pero funcionaría como el World Economic Forum de la democracia. Funcionaría como el complemento necesario del partido globalista oligárquico, que en este momento es el único que existe. La única oposición que encuentra es la de grupos nacionalistas, cada uno encerrado en su propia burbuja. No funciona eso. Me dicen, ¿te ha pasado que te aparece publicidad que no deseas y te aparece una y otra vez, como a todo el mundo? Internet, las redes sociales tratan a toda la información como si fuese porno. Usan tus resultados de búsqueda para ver qué es lo tuyo y te ofrecen más de lo mismo. O sea, tratan a toda la información como si fuese pornografía. ¿Dónde hay? Busco en Google. ¿Dónde hay un buzón de correo cerca de mi casa? El resultado me aparece un mapita ahí con una flecha. Ah, ok, bien. Y después te aparecen 50 fotos de buzones de correo para ti. Mira esas curvas redondas. Oh yeah, baby. A ver, no me interesa, no tengo un fetiche por los buzones de correo. Necesitaba mandar una carta, la mandé hace 2 meses, déjame de romper los huevos con los buzones de correspondencia. O sea, trata cualquier clase de información como si fuese porno. Me pregunta qué pienso de Sacco y Vanzetti. Creo que su ejecución fue un hecho histórico importante. Importante no, lo que creo que fue revelador de cómo ha cambiado ese país. En los 1920 los grupos terroristas no le daban órdenes a la corte en Estados Unidos. Ahora sí. Hubo amenazas, vamos a salir a hacer disturbios, vamos a poner bombas, y en efecto salieron a prender fuego. Prendieron fuego locales, prendieron fuego automóviles, pusieron bombas, mataron gente, pero esas dos escorias las colgaron. En esa época los terroristas no mandaban en Estados Unidos. Ahora los grupos terroristas le dicen, queremos que suelten a este tipo, queremos que metan preso a un inocente. Y los jueces, si nosotros estamos acá porque nos puso un grupo de lobby, lo que nos interesa es cobrar nuestro sueldo, irnos a violar pendejas a alguna isla escondida en el medio de la nada. ¿Querés que meta un preso porque estaba arrestando a un drogadicto que se metió en una casa? Lo metemos preso al policía. ¿Qué me importa? Hace 100 años los terroristas no mandaban. Puede seguir llorando, Wikipedia puede seguir llorando un siglo después. Pobrecito terrorista, los colgaron. Esas dos escorias los colgaron y los tiraron con el resto de la basura. Eso no es importante. Es comparado con lo que pasa un siglo después, es revelador. Es revelador que han cambiado las cosas.
Me preguntan cómo reconocer a un absolutista moral y qué se diferencia de los relativistas. A veces es difícil esto. Por ejemplo, a mí me han dicho por qué considero a Nietzsche un relativista moral. A veces es un poco... no es tan obvio. El absolutista cree que algo existe de por sí. El relativista cree que algo es relativo a otra cosa, existe determinado por otra cosa. Entonces, cuando aplicamos esto a la ética, el absolutista moral cree que el bien y el mal son una categoría esencial, irreductible de lo real. Es algo que existe en sí. O sea, una cosa es buena o mala, no es algo que se pueda reducir a ninguna otra propiedad. Una acción, una persona, es buena o mala, punto. No es reducible a otra cosa. El relativista, en cambio, dice que se puede reducir a otra cosa. Es relativo a la sociedad, es relativo a la cultura, es relativo al grupo demográfico, es relativo a la época, etcétera. Es relativo al lugar del mundo donde estás. Una misma cosa puede ser buena en Sudamérica y mala en África y moralmente neutra en Asia. Eso es el relativismo. Lo que pasa es que hay algunas doctrinas relativistas que consideran que la moral es relativa a algo que cambia tan poco que por ahí cuesta ver que eso es una doctrina relativista, como el caso de Nietzsche. En Nietzsche hay la moral es relativa al poder. Y entonces hay una moral de poderosos y una moral de gente que no tiene poder. ¿Y qué pasa? Como a lo largo de toda la historia ha habido gente con poder y gente sin poder, tenemos los mismos dos sistemas morales desarrollándose a lo largo de milenios. Por eso no parece una doctrina relativista, pero sí lo es. Sí lo es. O sea, la cuestión básica es esa. Fíjese si un pensador considera, en el caso de la ética, pero esto vale también para toda forma de relativismo o de absolutismo. Fíjese si considera que el bien y el mal son una categoría a priori, son una categoría en sí, ejemplo, Kant. Kant es el ejemplo más obvio. O si considera que el bien y el mal dependen de otra cosa, dependen de las costumbres, de cualquier cosa. Ese es el relativismo. Es relativo a. Me piden que defina el ser y pone típica pregunta de tesis. Sí, por lo menos usted me pregunta por una tesis que ya está escrita y nada menos que por Aristóteles. El ser no se puede definir en cierto sentido, porque definir es una definición indica la categoría general a la que pertenece una cosa y su diferencia específica. Por ejemplo, la definición de la silla es que la silla es un mueble, pertenece a la categoría de los muebles y tiene la función específica de que sirve para sentarse. Ningún otro mueble sirve para sentarse. Entonces una silla es un mueble que sirve para sentarse. Esa es la definición de la silla. Hay dos cosas que no se pueden definir, el ser y el uno. El ser no se puede definir porque no se lo puede ver como un caso específico de una categoría más amplia, más general, porque no existe esa categoría. No hay nada más general que el ser. Y la unidad no se puede definir porque no se pueden hacer especies de ellas. No hay subcategorías de la unidad. Pero, dice Aristóteles, se pueden definir el ser y la unidad, se pueden definir por referencia uno del otro. O sea,
La unidad es la fragmentación mínima del ser y el ser es la suma de todas las unidades, es el conjunto de todas las unidades. Esta es la tesis que usted me pide. La tesis de Aristóteles es esta, acerca del ser. O sea, en cierto sentido no se puede definir el ser. Podemos tomar estos dos conceptos que son indefinibles por el sistema normal de definir por la categoría general y por la diferencia específica, y podemos remitirlos unos a otros para formarnos una especie de definición. Me piden que me extienda sobre el tema de las proteínas vegetales y no diga únicamente un comentario sarcástico. A ver, le cito lo que dice una página web. Mejor con Salud es una página de divulgación. No, es una fuente secundaria, no te va a decir nada demasiado extravagante que no se corresponda con el consenso establecido de la medicina corporativa. Nos dicen en un artículo proteína animal, proteína vegetal, la composición química de sus tejidos es notoriamente diferente y más adelante se extiende. Origen diferente, proteínas diferentes, subtítulo. En general, las plantas y los animales tienen evidentes diferencias. Por ejemplo, a nivel de sus tejidos, las células de las plantas tienen una pared celular muy rígida, formada sobre todo por carbohidratos no digeribles, etcétera, etcétera. A ver, si dos cosas tienen una composición química distinta, tienen propiedades distintas, ¿cuál es el punto de llamarlas con la misma palabra? Eso es como decir, no es verdad que todos los canguros sean originarios de Oceanía. Hay canguros asiáticos y me muestran una foto de un panda diciendo, esto es un canguro de origen asiático. No, eso es otro animal completamente distinto. Si yo digo que una manzana puede estar cultivada en la Patagonia o puede tener su origen en Ecuador, estoy afirmando de modo implícito que se trata de la misma cosa, de la misma fruta, que la única diferencia es su origen, es su procedencia. Pero no me podés vender una pera diciendo que es una manzana de origen ecuatoriano, que es una manzana de origen colombiano, digamos, para no confundir. Y la manzana es una manzana de origen ecuatoriano. No, pará. Ahí no hay una diferencia de origen. Es otra fruta lo que me estás vendiendo. No es una mera diferencia de origen. El término proteína de origen vegetal es esto. Es un término que está inventado con el propósito consciente e intencional de confundir y engañar a las personas. Está creado para que una persona escuche la expresión proteína de origen vegetal y crea erróneamente que lo que está ingiriendo con sus vegetales son proteínas, son las proteínas animales, las proteínas. Simplemente que tienen otro origen, y esto es una vulgar mentira. Esto es una vulgar mentira. Esa expresión fue intencionalmente acuñada para confundir y engañar a las personas, para hacerle creer que están comiendo algo que no es lo que están comiendo. Y la corto con el tema porque francamente no veo que dé para más. No me pareció, en ningún momento me pareció que daba para extendernos tanto con este asunto. Y si usted me dice, bueno, no, que dos cosas pueden ser distintas y sin embargo ser la misma, entonces no hay más nada que decir. Usted está negando la condición indispensable que hace posible una discusión racional. Está negando la lógica más elemental. Entonces no hay más nada que decir. Alguien me cita algo que comenté en un video anterior, que dije que me preguntaron cuál era mi ideal femenino,
y dije que en mi opinión una buena mujer es antes que nada una buena madre. Y Ale me dice, ok, bye. Bye. A veces basta una sola frase para darse cuenta que en un video, para darse cuenta que uno está en un lugar equivocado, que ese canal no es para usted. Em, o o una sola frase en la caja de comentarios. Porque si a usted le parece que ese comentario fue ofensivo, si a usted le parece que yo dije algo denigrante, despreciativo en contra de las mujeres, al decir que me parece que lo fundamental, la virtud fundamental de una mujer es ser una buena madre antes que ninguna otra cosa. Si a usted le parece que yo dije algo despreciativo, degradante, entonces, necesariamente, por lógica, usted desprecia a su madre. Y esa es toda la información que necesito para saber que no lo quiero como seguidor. Así que, bye. Hace bien hace bien en irse de este canal. No es para usted. Me citan que comenté que los historiadores antiguos son lo único de la civilización grecorromana que los modernos no hemos logrado equiparar. No tenemos un libro de historia que esté a la par de la guerra del Peloponeso. Me dicen, qué curioso que lo único en que no podemos estar a la par de los antiguos es aquello en que no se puede comprobar si lo que dijeron es verdad o no. A ver, no me refiero a esto. Pongámosle que Tucídides le pifió a la cantidad de barcos en una batalla, puede ser. No me parece un defecto que vaya a cambiar mucho la valoración general que tengo de esa obra. Yo creo que el gran mérito de esos tipos, de Salustio, de Tucídides, de Tácito, no fue que registraron con rigor la cantidad de barcos que hubo en una batalla naval. No fue ese el mérito. El mérito que tuvieron es que tomaron los datos de la realidad, tomaron los datos de los hechos históricos, hicieron una interpretación, un análisis de cómo funciona el mundo que ningún historiador moderno lo ha logrado equiparar. Von Clausewitz lo intentó sin pasar vergüenza. Von Clausewitz lo intentó. No estuvo tan mal sus resultados, pero en general no hemos logrado esa profundidad de análisis, esa profundidad de comprensión que tenían los antiguos. Y yo creo que esto se debe a que tratamos de aplicar el método científico al estudio de la historia y no funciona tan bien en la historia. Necesitamos otro método, un método propio. Por ejemplo, Tucídides resucita ahora y en un minuto te está explicando por qué el Foro Económico Mundial es pro China. Te dice, mira, a Tucídides zombie resucitado en el medio del siglo XXI sin saber un carajo de qué pasó en los últimos 2500 años. Mirá, hay unos tipos que se llaman el Foro Económico Mundial. Son una organización oligárquica que quiere establecer un gobierno oligárquico planetario. Ajá. ¿Cuál es la potencia hegemónica en el mundo de hoy? Pregunta Tucídides Zombie. Estados Unidos. ¿Qué forma de gobierno tiene? Medio parecida a la de Atenas, pero con mucho más porno. Ajá. No sirve. No sirve, porque los estados tienden a adoptar la forma de gobierno de la potencia hegemónica. ¿Qué país le puede hacer fuerza a Estados Unidos? ¿Qué ciudad le puede hacer fuerza a Estados Unidos que tenga un gobierno oligárquico? China. Bueno, entonces lo que tienen que hacer estos tipos, lo que están haciendo el Foro Económico Mundial, es apoyar a China, porque saben que el único modo en que pueden lograr su objetivo es que Estados Unidos sea destruido y reemplazado por China como la potencia hegemónica. En un minuto le estaría explicando
en un minuto le estaría explicando a gente que ha escrito libros sobre el Foro Económico Mundial sin entender su idea básica. Esa capacidad, y yo simplemente estoy tomando sus conceptos para estudiar el mundo de hoy. Esa capacidad de análisis, esa capacidad de penetración en las cuestiones de fondo no las ha igualado ningún moderno. Me preguntan qué pienso del punk. ¿Fui alguna vez a un recital de punk rock? Sí. Fui en lo último ya. Para el punk fue más bien de la segunda mitad de los 70, principios de los 80. Después decayó y hubo una especie de revival, de resurrección en la primera mitad de los 90. Con lo que se llamó el grunge, que era algo así como punk y una cosa nueva al mismo tiempo. Fui a un recital de Nirvana en el 91, 92. Tenía unos 17 años. Me fui vestido como iba en esa época, como andaba vestido en todas partes, es decir, con zapatos, pantalón de vestir y camisa blanca, como iba vestido a todas partes en esa época. Y me empezaron a mirar raro, me empezaron a hacer comentarios por cómo estaba vestido, que iban desde la broma amable, típica cualquiera que está vestido, que se nota que no es del palo, que no es de ahí, hasta comentarios ya un poquito amenazantes, ya comentarios que mejor me voy a otra parte porque acá parece que me voy a comer una piña acá por el modo en que estoy vestido. El grupo soporte era la banda de la mujer del cantante. ¡Nepotismo! ¡Yeah! Como el público la abuchó, el cantante salió enculado, como si el público tuviera la culpa de que su germu cantaba como el orto. Tocaron de mala gana porque estaban enculados porque habían abuchado a la mujer. Y después de que escuché más comentarios acerca de criticándome por el modo en que estaba vestido de los que había escuchado en mi vida esa noche, la canción más esperada y más ¡wow! Ovacionada por todo el mundo se llamaba Venite como estés. Esa fue mi experiencia en un recital de punk rock cuando tenía 17 años. Grandes recuerdos de mi juventud. Voy a tener que ir a otro. Cuando cumpla 117 años voy a tener que ir a otro. ¿Cómo desprecio el rock? ¿Cómo desprecio el rock y todo lo que se vincula a él? ¿Cómo desprecio a los rockeros? ¿Cómo desprecio al público de rock? La estética del rock. Las películas basadas en vidas de rockeros. ¡Qué montonamiento de basura! Me dicen, ¿qué pienso de...? Me dicen que se critica a veces como un argumento ad hominem lo que no lo es. Y me ponen algunos ejemplos de esto. Yo creo que lo que pasa es que se confunde el argumento ad hominem, que es un argumento retórico, y como todo argumento retórico no es ni válido ni inválido, funciona o no, se lo confunde con la falacia ad hominem. O sea, que es la idea de que la persona que enuncia una proposición determina si esa proposición es verdadera o falsa. Eso es tome publicidad de YouTube, tome este curso de aprenda cómo hacerse rico invirtiendo en la bolsa con estos maravillosos consejos, gane $1 millón en una semana. A ver, si tus consejos para invertir en la bolsa son tan buenos, ¿por qué estás dando cursos de mierda en internet? Eso es un argumento ad hominem. Perfectamente válido. No válido lógicamente. Es convincente, es un argumento de peso. La falacia ad hominem vendría a ser algo así como 2 más 2 son 4, lo dijo
Luisito, que me cae muy mal, por lo tanto, 2 más 2 no son 4. Esa sería la falacia ad hominem. Se las puede confundir, se las suele confundir, hay incluso cierta zona gris, donde no sé si es una falacia ad hominem o un argumento ad hominem, pero son dos cosas distintas que sí que se las confunde con mucha frecuencia. Me preguntan qué pienso de Bukele, el presidente de El Salvador, y de otras personas que han tomado su ejemplo, que quieren tomar medidas parecidas en otros países. Esto lo estoy escuchando, pero me parece que todos estos Bukele de utilería están obviando qué fue lo central de la política de Nayib Bukele en El Salvador. Te dicen, te toman un montón de tópicos de la derecha, la mano dura con el crimen, te toman como discurso retórico y simplemente te citan a este presidente de El Salvador como ejemplo. Pero no están ocupándose de la cuestión central. Te dicen, por ejemplo, en El Salvador están construyendo cárceles más grandes. Claro, porque el problema que tenemos en lugares como Argentina es que las cárceles son muy chicas. Los presos deben estar amontonados, pobrecito. Ese es el problema que tenemos. No se está tomando lo que es lo esencial de su discurso. Bukele, cuando declara la guerra a las pandillas, sabía que se iba a poner en contra a no solo a las pandillas, se iba a poner en contra a todo un aparato internacional que reconocía a los delincuentes como los gobernantes legítimos de El Salvador, y al sacar a la gente que ellos consideraban los gobernantes legítimos, los que tienen el derecho a mandar en Sudamérica y en Centroamérica en este caso, iba a ponerse en contra a toda esa gente. Lo anticipó y en su retórica fue abiertamente contra ellos. Entonces, en uno de los primeros discursos que dio cuando larga la guerra contra las pandillas, se refirió a los organismos de derechos humanos, cito, organizaciones tan despreciables como las mismas maras. Cierro cita. Esto es lo que no está haciendo la derecha en ninguna otra parte. Vos no podés ir a una guerra creyendo que el enemigo es moralmente superior, que el enemigo tiene una autoridad moral, que el enemigo tiene derecho a mandar. Eso es una derrota garantizada. Ejemplo, el movimiento Pro Vida en Argentina. No importa las millones de personas que lograron sacar a la calle, las manifestaciones políticas más grandes en la historia del país, si vos reconocés que el enemigo es una autoridad moral, estás reconociendo que el enemigo tiene derecho a mandar. Punto. Eso se llama rendición incondicional. En términos militares, eso se llama rendirse incondicionalmente. Esto es lo que hizo distinto Bukele. No fue que construyó cárceles más grandes, que le dio buenos equipos a la policía. Esto es secundario. Eso es confundir el fin con el medio. Es confundir el fin con el medio. Darle buenas armas a la policía, construir buenas cárceles son medios. El problema, lo que hizo distinto a Bukele de lo que está haciendo todo el resto de la derecha en Latinoamérica es que tuvo claramente cuáles eran sus fines, y al tener claro cuál era su fin, tuvo claro quién eran sus enemigos. Eso fue lo distinto. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.